Imaginen esto, ¿eh? El estadio a reventar, ¿no? Ese murmullo de la gente, la expectación. Y de pronto, el silbatazo. Estamos en México, ¿eh? Finales de 1941. Se siente esa emoción, ¿saben? Y en la cancha, bueno, la historia del fútbol mexicano está por dar un giro tremendo. Bienvenidos a Historia del Fútbol Mexicano. Hoy nos vamos a meter de lleno en un capítulo, vibrante del torneo 1941-1942. Era la competencia principal, ¿no? Casi todo en la capital, pero con equipos de fuera invitados. El campeón, el Atlante, bueno, parecía que iba directo al bicampeonato. Muy seguros ellos, dominando. Pero el fútbol, pues, como siempre, ¿verdad? Guarda sorpresas. La idea hoy es explorar juntos cómo en cosa de 2 meses nomás, entre octubre y noviembre del 41, esa seguridad que tenían se empezó a venir abajo. Vamos a seguir los tropiezos, las remontadas, las hazañas que cambiaron todo en la carrera por el título. Queremos desentrañar juntos esas semanas clave. Sí, es que es un momento fascinante porque rompe totalmente con lo que se esperaba al principio. Atlante, como dices, arrancó muy sólido defendiendo su título, pero sus perseguidores, digamos, los que uno pensaría como Asturias o Necaxa, pues andaban con muchos altibajos. No lograban esa constancia para meterle presión de verdad al Atlante. Y bueno, estaba la selección Jalisco, por ejemplo. Ya tenían un año en la Liga Mayor, se esperaba algo más de ellos quizá, pero les costaba ser regulares, a pesar de que tenían gente con experiencia. Y luego el caso de Moctezuma de Orizaba. Ellos sí que mostraban algo distinto, una mejora interesante. Mucho tuvo que ver la llegada de unos jugadores de Costa Rica que empezaron a hacer diferencia. Claro, y al principio Atlante sí parecía confirmar que eran los mandones. El 5 de octubre, por ejemplo, le ganan a esa selección Jalisco. Había mucha gente esperando ese partido, por duelos anteriores. Pero Atlante, pues, con autoridad. Martín Bantoldra, que era una figura, marcó rápido. Y de ahí, bueno, control azulgrana. Luego Alberto Mendoza, que había sido campeón goleador el año anterior, puso el 2-0. En ese momento uno decía, no, pues, ¿quién los para? ¿Cierto? Exacto, ese resultado era como decir, aquí mandamos nosotros. Pero lo interesante es ver todo lo demás que pasaba en la liga esas semanas. Mientras Atlante ganaba, había resultados, pues, muy volátiles. La semana siguiente, fíjate, Jalisco se recupera y le gana a Moctezuma 2-1, un partido peleado. Y el América, otro equipo de peso, le gana sorpresivamente a Necaxa 3-1. Y Asturias, no nos olvidemos de Asturias, le metieron 6-0 a Marte. O sea, un resultado que decía, cuidado conmigo. Aunque luego, lo que decías, de la irregularidad. Moctezuma va a la capital y le gana 2-1 a Necaxa. Pobre Necaxa, ¿eh? 2 derrotas seguidas como que entraron en un bache. Justamente. Esa goleada de Asturias hacía pensar que eran un contendiente fuerte, pero no. La inconsistencia era la norma. Poco después, Asturias recibe a Jalisco, pensando quizás en repetir la dosis. Se adelantan rápido, gol de Higuirao. Parecía otro triunfo fácil. Pero ahí se vio la garra de Jalisco, ¿eh? Reaccionaron, le dieron la vuelta al marcador con 2 goles de un tal González. El partido se puso de ida y vuelta, muy emocionante. Asturias tuvo que apretar al final y apenas rescató el empate 2-2 con gol de Ordóñez. Esto te muestra cómo equipos que, en teoría, eran menos fuertes, empezaban a quitar puntos clave. Impedían que alguien se consolidara como el segundo fuerte detrás de Atlante. Y en medio de todo ese relajo, ¡pum!, llega el España, el Real Club España, el 23 de octubre contra el América. Los cremas llegaban con confianza, pero el España, sacó todo el arsenal. Marcador final, América 3, España 5. 5 goles de visita. Fue una locura, sobre todo por el cubano Juan Tuñas. Se mandó un hat-trick, 3 goles. José Iraragorri también mojó. Fue una demostración de fuerza ofensiva que ahora sí puso al España como un candidato muy, muy serio. Sin duda, fue un golpe sobre la mesa. Y casi inmediatamente, como si el destino quisiera, le toca un mal trago al líder Atlante. Cerrando octubre, les tocaba contra Marte, un equipo, pues, de media tabla para abajo. Todo mundo pensaba, victoria fácil para Atlante. Hay que recordar que la victoria daba 2 puntos, no 3 como ahora.
así que perder un punto pesaba muchísimo. Pero Marte, contra todo pronóstico, salió a jugarle de tú a tú. Liderados por la leyenda Luis Pirata Fuente, ¡qué jugador!, plantaron cara de una forma increíble. El partido fue tenso, muy disputado y, para sorpresa de todos, terminó 2-2. Y ojo, Atlante necesitó un penal casi al final para poder empatar. Fue un resultado que sacudió todo. El invencible Atlante empezó a mostrar que no era invencible. ¡Qué momento! Y España, claro, oliendo la oportunidad, buscó aprovechar ese tropiezo. Ese mismo día jugaron contra Moctezuma. Y fue otro partido, vibrante, lleno de volteretas. España se adelantó con goles de Alonso y... ¿quién más? El imparable Tuñas. Pero aquí es donde empezamos a ver el impacto real de los fichajes de Moctezuma. Los ticos, Arnaiz y Mesa, empezaron a mostrar su calidad. Le complicaron muchísimo la vida a la defensa española. Pedro Regueiro descontó para los de Orizaba y el partido se volvió un toma y daca constante. Moctezuma mostraba una capacidad ofensiva bárbara, aunque sí, quizá todavía con huecos atrás. Al final, la experiencia o, no sé, el oficio del España pesó más. Ganaron 4-2. Tuñas marcó otra vez, Muñoz también. Por Moctezuma descontó el cura Villegas. Pero, aunque perdieron los de Orizaba, dejaron una impresión muy buena, ¿no? Demostraron que tenían con qué pelear. Totalmente, ese partido fue muy revelador. Por un lado, confirmó que España iba en serio, que tenían gol y mentalidad para pelear arriba. Pero también dejó claro que Moctezuma, con ese fútbol tan audaz y la calidad de gente como Arnaiz y Mesa, ya no era un rival fácil para nadie. La pelea por la punta se estaba poniendo buenísima. Ya no era cosa de uno solo. Y así llegamos a noviembre, un mes que trajo todavía más cambios. Empezó con un duelo abajo, América contra Asturias, casi para ver quién evitaba el fondo. América fue más efectivo, ganó 4-2. Hundió un poquito más Asturias, que nomás no encontraba cómo salir de esa mala racha. Pero la verdadera bomba estalló poco después. Necaxa, ese equipo que decíamos que andaba de capa caída, le ganó al campeón Atlante, y con un 2-0 claro. Imaginen el impacto. El equipo que parecía imbatible pierde feo contra un rival que venía mal. Eso sí que debió prender las alarmas en Atlante. Definitivamente. Ese fue el resultado que dijo: señores, esta liga está abierta para todos. Un golpe duro para Atlante y, claro, una inyección de ánimo para los demás. Y el Real Club España, muy listo, no dejó pasar la oportunidad. La siguiente semana recibieron a Selección Jalisco. Quizás se esperaba algo más parejo, pero España salió con todo. Fue una tarde redonda para los hispanos, sobre todo para Martín Kuburu, que manejó el equipo de maravilla. Ganaron fácil 5-2. Con este resultado, España se puso a un puntito nada más del líder Atlante. La presión era máxima. Ya les estaban respirando en la nuca al campeón. Y parece que Necaxa como que agarró un segundo aire con esa victoria sobre Atlante, ¿no? Porque después le ganaron a Marte 1-0. Dicen las crónicas que no fue un gran partido, pero sumaron otros 2 puntos. Se alejaban del fondo y quién sabe, quizás empezaban a soñar con algo más. Y entonces llegó el momento clave para España en noviembre. Les tocaba contra Asturias, en el famoso clásico de la colonia española. Más allá de la rivalidad, era la chance de oro para quitarle el liderato al Atlante. Y España no falló. Jugaron con mucha autoridad, dominaron y ganaron 3-0. Con esa victoria, el Real Club España era el nuevo líder del campeonato. Un cambio importantísimo después de tanto tiempo de dominio atlantista. Impresionante cómo se dio la vuelta. Y mientras España celebraba, hubo una doble jornada en la Ciudad de México, el 27 de noviembre. Por un lado, Asturias, todavía dolido por la derrota en el Clásico, jugó contra Necaxa. Dicen que fue un partido medio flojo, sin muchas emociones. Ganó Asturias 1-0 con gol de Tomás Regueiro. Les sirvió para cortar la mala racha al menos. Pero el partido que todos querían ver era el otro, América contra Moctezuma de Orizaba. Y aquí es donde esa sorpresa que venía creciendo terminó de explotar. América necesitaba puntos, claro, pero Moctezuma llegaba embalado. Antes de ese juego ya estaban a solo 4 puntos de liderato.
Era increíble. Quienes vieron ese partido pudieron entender por qué Moctezuma estaba subiendo tanto. Jugaban un fútbol que para la época era muy novedoso, muy rápido, con cambios de frente constantes, siempre buscando el arco rival. Su punto débil seguía siendo la defensa, sí les metían goles fácil, pero su ataque era, muy atractivo y muy efectivo. Eran un equipo de o matas o te matan. Y el partido fue justo así. América, como siempre, salió con fuerza y se adelantó con gol de Proal. Parecía lo normal. Pero Moctezuma no se achicó. Empezaron a mover la pelota, a tocar, a desgastar al América con su velocidad. Y ahí aparecieron las figuras clave. El costarricense Mesa empató el partido, y a partir de ahí los cerveceros de Orizaba tomaron el control. El propio Mesa metió el segundo y luego su compatriota Arnaiz puso el 3-1. Proal descontó para el América casi al final, pero la victoria fue para Moctezuma, 3-2, un triunfazo en la capital. Increíble. Con esa victoria, Moctezuma de Orizaba lograba algo que, semanas antes nadie hubiera pensado. Alcanzaban al campeón Atlante en puntos. Quedaban los dos empatados en segundo lugar y a solo 2 puntos del nuevo líder, el España. O sea, de ser un equipo que venía mejorando, Moctezuma se metió de lleno a la pelea por el título. Un aspirante real. Es un ascenso rapidísimo y muy interesante de analizar. Lo lograron con una identidad clarísima. Ese fútbol ofensivo, casi temerario a veces por lo frágil que eran atrás, pero funcionaba. Funcionaba por la velocidad, la técnica individual y sobre todo por el impacto tremendo de los ticos Mesa y Arnaiz. Ellos le dieron esa chispa, esa calidad distinta que levantó a todo el equipo. Moctezuma se metió de lleno, desafiando a los grandes. A ver, hagamos una pausa y recapitulemos este torbellino. En solo 2 meses, octubre y noviembre de 1941, el campeonato mexicano cambió por completo. Atlante, el campeón que parecía invencible, empezó a flaquear, perdió puntos que nadie esperaba y, cedió el liderato. El Real Club España, por otro lado, mostró una gran regularidad y oportunismo, ¿no? Aprovechó cada error del líder, ganó partidos importantes con autoridad y se puso arriba. Merecidamente, creo yo. Y saliendo casi de la nada, Moctezuma de Orizaba, con un fútbol alegre, arriesgado, potenciado por sus figuras ticas, tuvo una racha impresionante. Los llevó a empatar en puntos al campeón Atlante y a ponerse ahí nomás, a tiro de piedra del líder España. Al terminar noviembre del 41, la liga estaba al rojo vivo. 3 equipos en una lucha cerradísima. Exactamente. La situación al cierre de noviembre era apasionante. Tenías a España en la punta, sí, pero sintiendo la presión de 2 perseguidores muy diferentes. Por un lado, el campeón Atlante, herido pero siempre peligroso, ¿no? Con la experiencia de su lado. Y por el otro, el sorprendente Moctezuma, igualado en puntos con Atlante, montado en una ola de confianza y de buen fútbol. Y esto nos deja con una pregunta fundamental flotando en el aire, ¿no? Una incógnita que seguro tenía a todos los aficionados de la época comiéndose las uñas. Con ese estilo tan particular, tan ofensivo, pero tan vulnerable atrás, ¿podría Moctezuma mantener esa racha increíble hasta el final? ¿Sería sostenible esa apuesta por el ataque total para compensar lo que regalaban atrás? ¿O la experiencia y la solidez de España y Atlante iban a terminar pesando más? La respuesta, definiría uno de los campeonatos más emocionantes de la historia temprana de nuestro fútbol.